vamos a hablar un poco de la organización de las clases. Y dentro de la organización de las clases vamos a comentar que por mucho código que tengamos, el tamaño de una clase tampoco debe ser disparatado. No vamos a tener clases de 5.000 líneas. Seguramente, si tenemos una clase de 5.000 líneas es que estamos haciendo las cosas tremendamente mal. Una clase, pues, 800, 600, 200 líneas, intentando no pasar más de 200 líneas, sería una muy buena clase, ¿no? Pero hay veces que crecen, o que no vamos a intentar es que crezcan de forma disparatada. Si crecen de forma disparatada significa que estamos metiendo cosas de más en esas clases. Así que vamos a intentar separarlas en clases concretas. Por ejemplo, uno que sea una clase de usuarios, otra clase que se llama de propiedades de usuario. En lugar de tener una clase de crear usuario, generar usuario, obtener propiedades del usuario, derivarlas, ¿no? Derivar en clases más pequeñitas y que tengan una función principal. Además, las clases bien diseñadas tienen que estar totalmente encapsuladas. ¿Y qué quiere decir esto de encapsular una clase? Bueno, esto quiere decir que vamos a tener clases con unas propiedades que van a ser siempre privadas y cuya única forma de acceder y modificar sus valores es a través de métodos de clase. Y estos métodos de instancia, perdón. Y a estos métodos, además, los conocemos como getters y setters. ¿Cómo se implementa un getter y un setter? Lo mismo, nos creamos una clase de usuario a la cual le vamos a dar unas propiedades. String nombre, int edad, private string email. ¿Veis? Aquí no está el private, esto está mal. Private. Private long altura, etcétera. Todas privadas. ¿Y cómo creo yo los accesos a estas funciones? Bueno, pues para que otras clases puedan interactuar con la que yo estoy creando, tengo que crearme un método getter y un método setter. ¿Cómo se crean estos métodos? Son funciones normales y corrientes, de tipo public, para poder acceder a ellos. Si estamos hablando de getters, es decir, de aquello que nos devuelve información, mi método me tiene que devolver el tipo de datos acorde a la propiedad que hace referencia. En el caso de nombre, como es un string, será tipo string. Para edad, un integer. Para email, un string. Y para altura, un long. Por lo tanto, si vamos a volver un string, vamos a indicarle eso, que vamos a volver un string. ¿Y cómo va a ser el método? ¿Cómo vamos a llamar al método? La convención dice que cuando es un getter, es decir, cuando es un método que devuelve información, empezará por get seguido del nombre de la variable que devuelve. Nombre. Y lo único que hace es devolver esa variable. Y si es un setter, pues si es un setter, habitualmente el prototipo de función, el tipado, la firma, va a ser public void, es decir, de acceso público pero que no devuelve nada. Y el nombre va a ser set seguido de la variable que va a modificar. Y entre paréntesis, intentaremos siempre asignarle el mismo nombre. Si la variable se llama nombre, vamos a llamarla nombre. Por último, actuamos. Dis.nombre es igual a nombre. Y así para cada una de las variables. Como he creado aquí 4, yo voy a utilizar el entorno para generármelo automáticamente. Voy a hacer un poco de trampa. Botón derecho, generate, getter and setter, marco todas, le doy a OK. Bueno, y ya las tengo todas. Si os dais cuenta, he hecho un poco de trampa para que me lo haga automáticamente y no tener que estar pensándolo o escribiéndolo. Fijaros, como el get altura es de tipo long, el set email es de tipo string, etcétera. Aquí, perdón, el get email es de tipo string, etcétera. Y ahora, cuando yo quiera utilizar esto, tengo que hacerlo siempre a través del getter y del setter. Vamos a crearnos una clase main, public static void main, con una lista de entrada de argumentos. Y aquí lo que hago es instanciarme la clase, usuario es igual a new usuario, y no puedo acceder un usuario.nombre es igual a algo, no. Aquí tendría que utilizar mi setter, usuario.setNombre, Pepe. Y si quiero imprimirlo, tampoco podría hacer usuario.nombre, porque esta es privada, tendría que utilizar mi getter, usuario.getNombre, así.
Esta es la encapsulación. Es muy importante que los objetos estén encapsulados. Me vais a perdonar porque el ejemplo de antes no he eliminado esta cosa. Y es el que ha saltado, aquí. Ahora, ¿veis? Pepe. Lo mismo para cualquier otro valor. Usuario.setedad. Madre mía. Y fijemos aquí un 15. Y si queremos acceder a la información, utilizaremos el getter. Get edad. Además, nuestra clase, que está encapsulada, solamente es accesible a través de getters y setters, tiene que tener una única funcionalidad. Es decir, las clases deben seguir lo que se conoce como el principio de responsabilidad única. Una clase tiene que hacer una cosa. ¿A qué me refiero con que una clase tiene que hacer una cosa? Bien, si la clase tiene información del usuario, esa clase lo que no va a hacer es lo que no está diciendo que hace la clase en su propio nombre. Por ejemplo, cuando yo fijo el nombre, no voy a hacer una llamada del tipo enviar correo de bienvenida. Public void enviar correo de bienvenida. Esto no lo podemos hacer. ¿Por qué? Mi clase se ocupa de gestionar la información del usuario. Mi clase no se ocupa de enviar correos de bienvenida a ninguna parte. Si yo quiero enviar un correo de bienvenida al usuario cuando cambie su nombre, no voy a implementar esa lógica dentro de una clase de usuario, porque la clase de usuario gestiona usuarios, no gestiona correos. ¿Cómo tendría que hacerlo? ¿Cómo sería lo más correcto? Lo más correcto aquí sería crearme una nueva clase. Por ejemplo, una clase que se llama enviar correo. Y aquí con una función public void enviar correo de bienvenida. String destinatario. Lo creo y ahora ¿qué es lo que hago? Bueno, pues ahora en este caso, en mi clase de usuario sí que puedo instanciarme un objeto, enviar correo es igual a new, aquí, y enviar correo de bienvenida. Fijaros, ¿cuál es la diferencia? Mientras que antes tenía la lógica de enviar correos aquí dentro, lo que he hecho ha sido sacar esa función a una clase que perdón, a una clase que hace exactamente eso, enviar correos de bienvenida. No gestiona nada más. Y como no gestiona nada más, estoy manteniendo el principio de responsabilidad única. Una clase, una función. Además, tenemos que intentar que las clases estén cohesionadas, sobre todo a nivel de nombres. ¿Cómo podemos mantener un poco de cohesión o de acoplamiento? Bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos aquí una nueva clase que se llame acceso. Y aquí tenemos un método public de tipo intentos, de tipo int, que se llama intentos, inicializado a 0, ¿vale? Y ahora, cada vez que el usuario quiera obtener el nombre, yo voy a crearme una nueva instancia de esa clase, acceso igual a new acceso, y hago acceso punto intentos más. Vale, aquí no estoy manteniendo mi código cohesionado, no estoy manteniendo mi código acoplado. ¿Por qué? Fijaros, resulta que en mi clase de usuario todos son privates, yo tengo aquí getters y setters, tengo un getNombre, tengo un setNombre, pero en la clase de acceso
No tengo absolutamente nada. ¿Cómo podría yo cohesionar lo que tengo con lo nuevo? Pues es igual que antes, tendríamos que crearnos una variable tipo private, generarnos el getter y el setter, y ahora, en lugar de utilizar el acceso directo a la propiedad de la clase como lo hemos intentado antes, aquí en la función usuario.java, acceso.setIntentos, ¿cuántos intentos? Pues acceso.getIntentos más 1. Y esto es lo que se mantendría una cohesión. Fijaros, se hace todo mediante funciones. No estoy, si mi función tiene getters y setters, las clases que yo instancio espero que tengan getters y setters. Quiero una coherencia en mi código. Quiero tener una cohesión en mi código. Y sobre todo, lo quiero que sea intuitivo, de forma que no estemos cambiando mucho el rumbo. ¿Qué ventajas tiene también el set intentos o utilizar métodos getters y setters? En ciertas ocasiones, o por refactorización muchas veces, lo que se hace es que se cambia el nombre de una variable. Por ejemplo, retries. Y sin modificar el nombre de las funciones que están invocándose desde otras, el código sigue funcionando. Yo he cambiado aquí la variable intentos por la variable retries, pero no he modificado en ningún caso el nombre del método. Al no haber modificado el nombre del método, si nos damos cuenta, yo no he tenido que cambiar mi código aquí. Sin embargo, si hubiera utilizado variables, en lugar de utilizar los getters y los setters, tenemos acceso.intentos más, yo aquí sí que tendría que cambiar mi código. De hecho, aquí tendría ya que cambiarlo por retries. Está en rojo porque está de tipo private en la clase, ¿vale? No la he desmarcado, no la he marcado como pública, solamente quería ejemplificar. Así que bueno, pues manteniendo una buena cohesión de código, haciendo todo exactamente igual, acceso con setIntentos es igual a acceso.getIntentos más 1, aunque yo refactorice mi clase invocada por debajo, a los que están invocando a mi clase, es decir, a las llamadas padres no las voy a penalizar ni a perjudicar. Esto es una práctica común también cuando hablamos de refactorización. Acordaros, la refactorización indica que yo tengo que alterar mi código sin alterar su comportamiento. Y sobre todo, no romper lo que ya había ni añadir nueva funcionalidad. Yo he mantenido mi código exterior, que serían los métodos que estoy exportando, idéntico y he cambiado mi código interior. Las personas que utilizaban mi código interior no han tenido que hacer nada y por tanto para ellos no ha habido que hacer cambio alguno. Luego ya más a futuro sí que podríamos cambiar esto en más pasos. A futuro podríamos tener la misma función, pero que se llamase, en lugar de getIntentos, getRetries. Perdón, que esta estaba bien. La función getIntentos y la función getRetries. ¿Y cómo lo haríamos? Bueno, pues la nueva función que es getRetries, en lugar de tener la misma lógica que getIntentos, simplemente hace un return. Básicamente invoca la función vieja. Está igual. Public void set retries, retries, set intentos retries. La función nueva puede invocar a la antigua. Y ya con el tiempo lo que podemos ir haciendo poco a poco es cambiar todo el código exterior a las nuevas llamadas y las nuevas llamadas convertirlas al código nuevo y las viejas llamadas, llegado el momento, desaparecerían cuando ya no hubiera nada que los invocase. ¿Qué es lo que puede invocar ahora mismo aquí? Bueno, aquí he puesto, esto tenemos que hacerlo previo a retirar las funciones finales. Vamos a mantener siempre la cohesión. Fijaros que la cohesión suele ser también un nombre de variable, un getter set ese nombre y un método get ese nombre. Siempre, para hacerlo un poquito más coherente. Y además, también tenemos que mantener un poco la
la cohesión a la hora de organizar nuestro código, a organizar estas clases. ¿Cuál es una forma común de hacerlo? Bueno, pues depende. Mira, si hacéis un proyecto utilizando Maven, Maven os impone una forma de estructurar el código. Si lo hacéis con Spring Boot y, y Maven para hacer servicios REST, bueno, pues lo encapsulamos de otra forma, lo preparamos de otra forma. Cuando hicimos los ejemplos básicos de REST, yo suelo, no lo voy a implementar entero, pero sí que suelo hacer una cosa. Vamos a crearnos una nueva aquí, lo vamos a llamar ejemplo REST. ¿Qué es lo que hago yo siempre? Bueno, yo tengo aquí un package que se llama config, que es donde va a ir la configuración. Tengo un nuevo paquete que se llame services. Tengo otro nuevo paquete que voy a crear ahora mismo que se llame controllers. Tengo otro paquete que se llama views, etcétera. Es decir, organizo el código por funcionalidad. Los controladores irán en la carpeta controllers, los servicios irán en la carpeta servicios, la configuración irá en la carpeta configuración y las vistas, el render del HTML irá aquí. Y bueno, luego puedo tener ya más carpetas, servicios, dentro de servicios puedo tener la carpeta de users. Y dentro de users podría tener dos clases. Por ejemplo, la clase users en sí mismo, la clase user, la clase user information, etcétera. Y lo haría de forma jerárquica. Intentaría tener una cohesión tanto de código como de clases, como de nombrado, como de carpetas, de forma que casi intuitivamente y sin haberlo visto nunca antes sepa más o menos por dónde ir. Sí que es verdad que habría que tener algunas nociones, ¿no? Yo sé que en una aplicación tipo REST muchas veces, pues, siguiendo el patrón MVC, están en controllers, pero bueno, sería lo mínimo. También sé que hay servicios, pero si veo servicios y dentro de servicios veo la carpeta users o dentro de servicios veo la carpeta products o dentro de servicios veo el package shopping cart, sé perfectamente dónde voy a estar mirando y qué voy a estar mirando ahí dentro. Y prácticamente es intuitivo, sé lo que va a haber ahí. Y esto sería la organización de las clases. Getters, setters, nombres coherentes, una función, perdonad, una clase, una tarea y todo bien cohesionado. Que no haya lugar a error de interpretación. Que no engañemos a nuestros usuarios de código de que un código hace cosas que realmente no hace o que hace cosas que no estaban supuestas para hacerse, ¿verdad? Una clase de usuarios no puede implementar la lógica de envío de correos electrónicos porque la clase de usuarios gestiona usuarios, no gestiona correos, lo gestiona la clase de correos, no la de usuarios. Pero mi clase de usuarios sí que puede instanciar la clase de correos y utilizar un método de la clase de correos. No implementa la lógica, pero sí hace una llamada a esa clase. Y además sigue el principio del menor conocimiento de Demeter, porque yo me creo un objeto y estoy llamando a mi propio objeto. O sea, estoy llamando a una instancia que he creado en mi propio objeto. No hay ningún problema en hacer eso. Y nos va a quedar mucho más limpio. Y ahora sí, con esto sí que hemos terminado un poquito el tema de organización de clases.